Buenos días. Hoy realizaremos un injerto con intermedio, pero antes comentaré su función y para qué sirve. Consiste en insertar una tercera variedad entre el patrón o raíz y la púa o variedad que va a producir los frutos. En ocasiones se utiliza para solucionar la falta o escasa afinidad entre patrón y variedad. Este injerto intermedio se utiliza bastante para injertar la mayoría de cerezos sobre otros prunos que directamente son incompatibles. Por ejemplo, para el cerezo, en muchos casos se utiliza el patrón Maryland, que es un híbrido entre dos prunos, pero no son compatibles directamente. En este caso, se utiliza como intermedio el ciruelo Adara, que es compatible con los dos, y es el único ciruelo compatible con el cerezo. Como ya sabemos, el cerezo solo es compatible con otro cerezo, salvo esta excepción. Otro ejemplo lo tenemos con el albaricoque, que gracias al intermedio se puede injertar sobre patrón híbrido. Otros ejemplos pueden ser algunos limoneros, en que se utiliza intermedio de naranjo dulce sobre naranjo amargo. También se utiliza en palta, aguacate o plantas como algún tipo de melón y otras. Otras veces se utiliza para enanizar el árbol. De esta manera se obtienen árboles más pequeños, muy productivos y que entran antes a plena producción, pudiendo aumentar considerablemente la densidad de árboles por hectárea y la producción. En este caso, además, se facilitan mucho las tareas de recogida de fruta, poda y fumigación, entre otros beneficios. También, en este caso, el patrón o raíz es vigoroso y resistente a climatología y condiciones del suelo. La parte intermedia es la variedad inanizante, que debe ser compatible con el patrón y con la variedad productiva que se injerta encima. He mencionado las dos principales utilidades del injerto intermedio, pero es interesante para otros muchos casos. Bueno, vamos a ver nuestro injerto con intermedio, en el que intervendrán tres variedades de cítricos diferentes. Este tipo de injerto se realiza en dos temporadas. Primero se injerta la variedad intermedia sobre el patrón y a la siguiente temporada, cuando ya ha agarrado bien, se procede a injertar la variedad definitiva sobre el intermedio. Para adelantar y ganar un año y así verlo mejor, intentaré hacer los dos injertos a la vez. La dificultad está en que la madera intermedia debe tener unos 30 centímetros de largo como mínimo, para que no se produzca mereñaque, y al ser tan larga se seca y muere fácilmente. Vamos a ver si hay suerte. Aquí tengo el patrón, lo cortaré por aquí. Aquí tengo la vareta, que será el intermedio. Como en todos los casos, debe ser recién cortada y de una variedad compatible con las otras dos partes. Le quito las hojas para que no se deshidrate y la reservo. También prepararé las pequeñas varetas de la variedad que producirá los frutos. Empezaré injertando estas últimas sobre lo que será el intermedio. Las injertaré lateralmente. Primero hago un corte en la corteza en horizontal. Solo hay que cortar la corteza sin profundizar más de lo necesario. A continuación, hago otro corte vertical también en la corteza. Tiene que quedar en forma de T. De esta manera, se puede despegar con cuidado la corteza para introducir la vareta. A la vareta hay que hacerle un corte en diagonal, que quede así formando una cuña. Seguidamente se introduce la vareta, procurando que las cortezas estén con el máximo contacto. Para aumentar las posibilidades de éxito, le injertaré una segunda vareta de la misma manera en el lado opuesto. Con que obtengamos un brote ya sería suficiente, pero dada la dificultad, mejor prevenir. Ahora hay que atarlo bien apretado para que no se mueva y el contacto entre las dos partes sea bueno.
A esta vareta intermedia también le quito las yemas para que no brote. De esta manera transmitirá toda su fuerza al injerto final. También la envuelvo con film ajustado para que no pierda humedad y se seque. Seguidamente haré el injerto del intermedio sobre el patrón. Será un injerto de empalme. Para ello, las dos partes a injertar deben tener aproximadamente el mismo diámetro. Hay que hacer un corte al patrón en diagonal. A la vareta intermedia que le vamos a injertar, también hay que cortarla con el mismo ángulo para que coincidan perfectamente en todo su contacto. Es necesario recordar que especialmente las cortezas de las dos partes deben estar en estrecho contacto y en el mismo plano para que las capas del cambium cicatricen la herida. Es la regla de oro imprescindible para tener éxito. Una vez establecido este perfecto contacto, hay que atarlo firmemente para que no se muevan hasta que esté cicatrizado. Seguidamente, para que no pierda humedad y se seque, lo cerraré con una bolsa de plástico humedecida con un poco de agua. Lo dejaremos a la sombra y esperaremos a ver si tiene éxito, porque como os he dicho antes, es difícil que sobrevivan los injertos con un intermedio tan largo y dos heridas tan importantes a cicatrizar. Este tipo de injertos se realizan en 2 temporadas. Ya han pasado 20 días. Vamos a ver cómo ha ido. Lo abriré con cuidado porque los nuevos brotes son muy frágiles. Vimos que el injerto no se ha secado y las dos púas están verdes y vivas. Ha brotado bien una púa. Incluso le salen flores. La otra está verde y le están saliendo 2 flores, pero tardará unos días más en brotar y tener hojas. Estas flores hay que quitarlas con cuidado porque le quitan energía al árbol. Le quito con cuidado el film que cubre el intermedio que puse para que no se deshidratará. La cinta adhesiva que sujeta los injertos la dejaré durante 2 meses más para que proteja y no se rompan los injertos con cualquier rozadura. No hay prisa en sacarla. Y aquí lo vemos 4 días más tarde. Ya le quité las flores y vemos que la otra púa también va brotando. Por lo tanto, a pesar de la dificultad, hemos tenido éxito. Con uno solo de los 2 brotes que tiene, ya sería suficiente. Habrá que pasarlo al sol, pero de manera gradual, porque es muy tierno y se podría quemar. Bueno, pues aquí finalizamos el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.